En esta ocasión vamos a ver algo más sobre el tema límites. Hasta ahora vimos los distintos tipos de límites cuando la variable tiende a un valor finito y el límite es un valor finito. Cuando la variable tiende a un valor finito y el límite es infinito. Cuando el límite tiene un valor L, cuando x tiende a un valor infinito y cuando la variable tiende a un valor infinito y el límite también es infinito. Estos son los 4 casos de límites, pero nosotros nos vamos a concentrar en 3 que tienen una particularidad. En estos 3 límites interviene el infinito, ya sea porque la variable tiende a infinito o porque el límite es infinito. Lo primero que vamos a ver sobre este tema son las asíntotas y cómo interpretarlas a través del límite. Las asíntotas de una curva son rectas en el plano a las que la curva de la función se acercan sin llegar al valor de esa recta. Las asíntotas pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. En el caso de la gráfica vemos una asíntota vertical en x igual a a y una asíntota horizontal en y igual a b. Después veremos ejemplos sobre asíntotas oblicuas. Vamos a ir viendo cada una y algún ejemplo. Primero, asíntota vertical. Como una definición dice que la recta x igual a x0 es asíntota vertical en la función si y solo si el límite cuando x tiende a ese valor x0 por izquierda de la función es infinito y o el límite cuando x tiende a x0 por derecha de esa función es infinito. ¿Por qué dice y o? Porque puede pasar una o ambas situaciones. Por ejemplo, una función definida de reales en reales, como es la función 4 sobre x menos 3, para x distinto de 3, aplicamos lo que dice la definición de asíntota. El límite cuando x tiende a 3 de esa función es infinito. Esto quiere decir que x igual a 3 es asíntota vertical. Como podemos ver, acá está graficado x igual a 3 y en ningún momento hay un acercamiento de la curva respecto a la asíntota. En el caso de asíntota horizontal, la definición es similar. Y igual a y0 es asíntota horizontal en la función si y solo si el límite cuando x tiende a infinito de esa función es L y o el límite cuando x tiende a menos infinito de esa función es L. Lo mismo que en el caso anterior, pueden suceder que se dé una situación, la otra o ambas.
Por ejemplo, la misma función que teníamos en el caso anterior, definida de reales en reales, 4 sobre x menos 3 para x distinto de 3. Aplicamos el límite de la función cuando x tiende a infinito y da como resultado 0. 0 es nuestro límite L, por lo tanto y igual a 0 es asíntota horizontal. O sea que el eje x se transforma en asíntota horizontal de la función. Asíntota oblicua. La asíntota oblicua tiene como forma la ecuación de la recta. Entonces, la recta y igual a mx más b es asíntota oblicua en la función si y solo si el límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx más b es igual a 0. O el límite cuando x tiende a menos infinito de la función menos mx más b es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia que hay entre la función y la ecuación de la recta para el mismo valor de x va a tender a 0. O sea que se va a acercar a medida que la variable tiende a infinito, pero no va a llegar a 0. Por eso está planteado desde el punto de vista de límite. Para determinar la pendiente y la ordenada del origen de la recta que es asíntota oblicua de la función, se hace la pendiente es el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre x y la ordenada del origen es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente por x. Vamos a ver un ejemplo. En esta función, la recta y igual a mx más b es asíntota oblicua en esta función si y solo si se cumple que el límite cuando x tiende a infinito de la función menos mx más b es igual a 0. Como no conocemos el valor de m ni de b, hay que calcularlo. Para determinar m, utilizamos este límite. Al aplicarlo, da como resultado 4/3. Entonces, para nosotros la pendiente es 4/3. Para calcular la ordenada del origen de la asíntota, aplicamos el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente por x, que ya la calculamos recién. El límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente por x. Resolvemos esta ecuación. Simplificamos y cuando se puede aplicar límite, vemos que el resultado es 10/9, que va a ser nuestra ordenada al origen. De esta forma determinamos que la asíntota oblicua es la función de la recta y igual 4/3 de x más 10/9. Vamos a ver la deducción de la ecuación de la asíntota oblicua. Suponiendo que la función de la curva que está en azul tiene como asíntota oblicua a la recta y igual a mx más b,
podemos llamar MP a la distancia entre la curva y la asíntota, que va a tender a 0 por ser asíntota. Entonces, si esa distancia va a tender a 0, podemos decir que el límite cuando x tiende a infinito de ese segmento MP es igual a 0. O por lo menos es lo que queremos demostrar. El punto M está formado por las coordenadas x, y. El punto N está formado por las coordenadas x, y, 0. Y tenemos un ángulo de inclinación de la asíntota constante. Vamos a ampliar este sector para poder determinar la distancia que hay entre la asíntota y la curva de la función. El ángulo φ se va a ver reflejado dentro de este sector. Acá tenemos entonces los puntos M, N y P. La distancia que hay entre M y P es la distancia que hay entre la curva de la función y la asíntota. Conociendo nosotros la coordenada en X, podemos saber el valor de la función para la curva, que nos va a dar el punto M, y el valor de la función para la asíntota, que nos va a dar el punto N. Trigonométricamente hablando, Mn es el segmento MP sobre el coseno de φ. Esto quiere decir que el límite cuando x tiende a infinito del segmento Mn es igual a 0. Al segmento Mn lo podemos representar como Qm menos Qn. Este punto Q es la intersección de la coordenada en X con el eje X. O sea que la distancia entre el eje X y M menos la distancia entre el eje X y N nos va a dar el segmento Mn. Que es lo mismo que decir y menos y0, que es la coordenada en y de M menos la coordenada en y de N. La función en X nos va a dar la coordenada en y de M. Y mx más b en N nos va a dar la coordenada en N. De esta manera, aplicando el límite, tenemos que el límite cuando x tiende a infinito del segmento Mn, que es el que planteamos al principio, nos va a dar la expresión de cómo hallar la ecuación de la asíntota. O la condición, mejor dicho. A esta condición, para que exista asíntota oblicua, lo que vamos a hacer es dividirla por x, ambos miembros, y operar. Aplicando las propiedades del límite, podemos separar el límite en estos tres términos y queda que el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre x menos la pendiente menos 0 es igual a 0. De acá podemos despejar y decir que la pendiente es el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre x. Y ahí obtuvimos la expresión de cómo calcular la pendiente. De la misma manera, desde la ecuación que nos da la condición de la asíntota oblicua,
Planteamos el límite, despejamos b, que es la ordenada del origen, y así obtenemos la expresión para calcularla. Ahora vamos a ver límites especiales. El primer límite que vamos a ver es límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x igual a 1. Comenzamos con la circunferencia trigonométrica, identificando los segmentos que vamos a utilizar. El segmento PQ como el seno de x, la curva PS como el ángulo en radianes y el segmento MS la tangente del ángulo X. De este dibujo podemos observar a simple vista que el seno de X es menor que la curva X, o el arco mejor dicho, menor que la tangente de X para cualquier valor del ángulo X. La tangente de X también la podemos expresar como seno de X sobre coseno de X. Y si a cada término o a cada elemento lo dividimos por el seno de X, vamos a obtener esta expresión, la que podemos simplificar. De esta manera lo anterior queda que 1 es menor que x sobre seno de x, que también es menor que 1 sobre coseno de x. El elemento central de esta inecuación es invertido a lo que nosotros queremos hallar. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir cada uno de los miembros de esta inecuación. Al invertir numerador por denominador en cada uno, se invierte el signo de desigualdad. Ahora podemos aplicar límite a cada uno. El límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. El límite cuando x tiende a 0 del coseno de x también es 1. Entonces, por el teorema de interposición, podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x también es 1. Y el teorema de interposición se cumple cuando, al tener tres funciones ordenadas de menor a mayor, en sus valores de función en el intervalo BC, para cualquier valor de x de ese intervalo, A debe estar incluido también en ese intervalo BC, excepto posiblemente el mismo A, porque puede ser que la función para el valor A no exista, pero que sí exista límite. Si el límite de la función menor cuando x tiende a A es igual al límite de la función mayor cuando x tiende a A y ambos son iguales a L, o sea que existe L, no que da infinito, esto quiere decir que el límite cuando x tiende a de la función central es L.
A este se lo llama teorema de interposición. En base a este ejemplo de límite especial, se pueden deducir otros límites que involucran a funciones trigonométricas. Estos límites son los que se utilizan para poder calcular límites de funciones trigonométricas aplicando tanto equivalencias trigonométricas como estas condiciones. Además de el límite que vimos, hay otro límite especial que en este momento no lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a utilizar. Dice que el límite cuando una expresión m tiende a infinito de 1 más 1 sobre m, todo elevado a la m, da como resultado el número e. Se realiza como expresión porque el lugar de m puede estar ocupado por una función más compleja. Siempre que esa función tienda a infinito y tome esta forma, el resultado va a ser el número e o número de Neper. Esta expresión tiene una variación que también hace que m esté tenida en cuenta de otra manera. Cuando m tiende a 0, de 1 más m elevado a la 1 sobre m. Es una expresión idéntica a la anterior porque si m tiende a infinito, 1 sobre m se transformaría en 0, que es a lo que tiende en este caso. Y acá el exponente tiende a infinito, y cuando este exponente m tiende a 0, también se transforma en infinito. O sea que es la misma expresión escrita de otra manera. Estos son los dos límites especiales que vamos a ver y a utilizar para resolver algunos casos.